entonces, veamos algo muy simple. De acuerdo a la filosofía china, la teoría de los 5 elementos, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es los 5 elementos? Es una forma de clasificar los fenómenos naturales y las interacciones entre ellos. Esos son los 5 elementos. Los 5 elementos no es otra cosa que clasificar los fenómenos naturales. ¿Me dejo entender? Y sus interacciones. No es otra cosa que eso. Existen muchas traducciones literales acerca de la palabra, del wuxing y de todo lo demás, pero digamos que resumiendo puede ser simplemente las fases de cambio o de movimientos constantes que se tienen. Esta teoría se va a aplicar o se aplica a todos los campos del conocimiento. Medicina china, estrategia militar, feng shui, música, en fin, a todo el campo de conocimiento. Esto va a estar siempre presente y se va a clasificar ahí. Va a estar muy marcado todo el conocimiento oriental en función de esta teoría de los 5 elementos. ¿Cuáles vendrían a ser los 5 elementos? Entonces, ¿cuáles son los 5 elementos? Los 5 elementos nosotros ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Nosotros tenemos madera, ¿cierto? La madera luego tenemos ¿qué otro elemento, Claudia? Fuego. Luego, ¿cuál es el otro elemento? Tierra. ¿Y el otro? Metal. Metal, ¿cierto? Agua. Ok. Y luego el agua. Ahora, nosotros tenemos que tener claro que la teoría de los 5 elementos describe las interacciones entre los elementos en 2 ciclos básicos. Porque estamos hablando que los 5 elementos es el hecho de clasificar los fenómenos naturales y sus interacciones. Entonces lo que nosotros estamos clasificando aquí en realidad son fenómenos naturales. Colocamos un nombre que la gente pueda recordar acerca de cómo la energía se va manifestando, de cómo esos fenómenos naturales se manifiestan y la manera de interactuar que tienen básicamente es a través de 2 ciclos básicos. El primer ciclo de ellos es lo que conocemos como generación. El segundo ciclo es lo que conocemos como dominancia. Entonces, generación es Shen, dominancia es Ke. Según el ciclo de generación, ¿cómo tendríamos nosotros el hecho de cómo los fenómenos se van a manifestar? Nos vamos a manifestar, o los fenómenos se van a manifestar en el hecho del ciclo de generación, de que la madera va a generar ¿a quién? Al fuego. El fuego a la tierra al metal y el metal al agua. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Segundo punto, el ciclo de ¿qué? De dominancia. Y aquí tenemos que la madera domina ¿a quién? A la tierra. A la tierra. La tierra domina al agua. El agua domina al fuego. El fuego al metal y el metal a la madera. Hasta aquí todo claro. En la secuencia de generación
se considera que el elemento resultante siempre va a drenar la energía del elemento que lo produce. De esta manera, tenemos que el fuego drena ¿a quién? A la madera. Porque si la madera genera fuego, ¿verdad? Y fuego es la energía resultante va a drenar al elemento que lo produce. Por lo tanto, el fuego va a drenar a la madera. A su vez, la tierra va a drenar al fuego. A su vez, el metal va a drenar a la tierra. El agua drena al metal y la madera drena al agua. Y siguiendo con el mismo principio, en la secuencia de dominancia, también se dice que el elemento dominado ofende al dominante. Así podemos decir que el fuego ofende al agua. O sea, el agua controla o domina al fuego, ¿verdad? Cuando el fuego es excesivamente grande, entonces el fuego va a ofender al agua. La madera va a ofender al metal. El agua ofende a la tierra, ¿no? Y la tierra va a ofender a la madera. ¿Me dejo entender, Claudia? Sí. ¿Me dejo entender, Alice? Sí. Ok. Estas interacciones son parte de los parámetros que toda persona debe tener siempre muy en cuenta cuando va a realizar interpretaciones, ya sea de 4 pilares, ya sea de Feng Shui, ya sea de I Ching, ya sea a nivel de medicina o de cualquier otra de las artes. Esto tiene que quedar muy claro. Ahora dicen, uy, eso ya me lo sabía, eso es facilito, eso yo ya lo tenía muy claro. Bueno, pues qué bueno, les felicito. Pero ahora nosotros debemos entender que existen asociaciones y correspondencias entre los 5 elementos. Entonces, en los 5 elementos, nosotros tenemos que tener muy claro lo siguiente, porque hablábamos de clasificar los fenómenos naturales, ¿verdad, Claudia? Entonces, nosotros ahora tenemos que tener claro, ¿qué cosa? Lo que se conoce como correspondencias. ¿Cuáles vendrían a ser estas correspondencias? Bueno, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos madera. Luego de la madera, ¿qué tenemos? El fuego. Luego del fuego, ¿qué tenemos? La tierra. Luego el metal. Y de ahí tenemos el agua. Entonces, ¿cuáles serían las correspondencias? Pues es muy fácil. Nosotros tenemos una correspondencia primero relacionada con ¿qué? Con el... Uy, bien derechito me salió la línea. Sí. Entonces tenemos aquí una correspondencia de los puntos cardinales. ¿La madera a qué punto cardinal está asociado? Al este y el sureste. Al este. El fuego está asociado al sur. La tierra está asociado al centro. El metal está asociado al oeste. Y el agua está asociado al norte. Es la primera correspondencia que tenemos que tener muy claro. La otra correspondencia que tenemos que tener claro es el hecho de que de los colores. ¿La madera a qué color está asociado? Verde. Entonces estamos asociados a la madera al color verde. ¿El fuego está asociado a qué color? Bueno, el rojo y el púrpura. ¿De qué piensas? Rojo. Luego, ¿la tierra está asociada a qué color? Naranja. Amarillo.
¿El metal está asociado a qué color? Blanco. Blanco. ¿Y el agua está asociado al color? Negro o azul. Negro. Aquí hay un tema que hay que resaltar. Mucha gente asocia el azul a la madera. ¿No sí? No lo Sí. veo. Hay mucha gente que asocia el color azul a la madera. Conozco gente así, ¿eh? Pero generalmente el azul la vamos a asociar al igual que el negro al color agua. Sí, pero azul oscuro, yo entiendo, que no es el claro, azul oscuro. Luego la parte china tiene solo 5 notas musicales. Entonces, estas notas musicales también tienen asociaciones respecto a los 5 elementos. Y aquí tenemos una nota musical que se conoce como yue para la madera. Para el fuego, como si. Luego para la tierra, gong. Para el metal, shang. Para el agua, yu. Sus asociaciones, ¿cuáles son? Yue sería básicamente como si fuera la nota mi. Si es como si fuera sol. Gong es como si fuera do. Shang, re. Y yu, la. Entonces, se establece... Perdón, Luri. Dime. Dime, Luri. No entendí. Está asociado a qué nota? Ah, gong, a la letra do. A la nota musical do. Al establecer una relación entre los 5 elementos, los puntos cardinales y las notas musicales, todo esto nos demuestra que la preocupación por una teoría del todo unificado no es un tema, digamos, exclusivo de la ciencia moderna, de la ciencia actual. Esto ya venía desde hace mucho tiempo atrás, sino que esto es una constante en la mente humana desde los tiempos muy, muy antiguos. Entonces, por eso estamos hablando de un todo unificado. Nosotros no podemos separar las cosas. La teoría de los 5 elementos o las 5 fases del cambio, que sería la forma quizás más apropiada de llamarlo, junto con los conceptos del yin y del yang, son la piedra angular sobre la que se sustenta básicamente todo el pensamiento antiguo de Oriente. Repito, la teoría de los 5 elementos o las 5 fases del cambio, junto con los conceptos del yin y del yang, son básicamente la piedra angular sobre la que se sustenta todo el pensamiento antiguo de Oriente. Por eso es que según estas teorías o esta filosofía, para analizar cualquier fenómeno natural o emprender cualquier tipo de actividad humana, es necesario tener bien claro 2 cosas. Primero, lo que tenemos que tener en claro, primero, en qué categoría se puede ubicar, y luego sabremos sus pautas de comportamiento. Entonces, vuelvo a repetir, con esta filosofía, nosotros para analizar cualquier fenómeno natural o emprender cualquier tipo de actividad humana, es necesario tener muy claro 2 cosas. Primero,
¿en qué categoría se puede ubicar? O sea, si se ubica como yin o si se ubica como yang. ¿Me dejó entender? Y segundo, para saber sus pautas de comportamiento, vamos a definir a qué elemento pertenece. ¿Me dejé entender, Claudia? Sí. ¿Me dejé entender, Alice? Sí. Luri, ¿todo claro? Ok, Luiz, agora consegui mudar a internet aqui, melhorou. Ok, está bien. Pero vuelvo a repetir, los 5 elementos, ¿qué son? ¿Qué son los 5 elementos, Claudia? ¿De qué me van a hablar los 5 elementos? Son los que clasifican los fenómenos naturales y sus interacciones. Exacto, ¿verdad? Nos ayudan a clasificar los fenómenos naturales y las interacciones entre ellos, ¿verdad? ¿Cuántas relaciones tenemos entre los 5 elementos? Generalmente 2 básicas, la de generación y la de control. Cuando la cuando la de generación está en un sistema donde el elemento generado es más fuerte que el elemento que lo genera, hablaríamos de que lo está drenando, ¿verdad? Así. Y cuando el elemento que es controlado es más fuerte que el que lo controla, hablaríamos de una ofensa, ¿cierto? Ahora, pero todas estas relaciones de los 5 elementos tienen 2 cosas muy marcadas también. La primera, que es la correspondencia que tienen entre ellos, y lo otro vendría a ser las asociaciones a los 5 elementos. En la parte de las correspondencias, en el Juelin, en el capítulo del Li Ji, se establece una relación de correspondencia entre los elementos, que está en función de ¿qué? De los puntos cardinales, del color de la nota musical. Ahora, la teoría de los 5 elementos, como estamos viendo, ¿verdad? O más conocido, digamos, mejor dicho, mejor explicado como las 5 fases del cambio, cuando nosotros le agregamos el yin y el yang, básicamente, más los 5 elementos, más el yin y el yang, viene a ser toda la parte fundamental del pensamiento oriental antiguo. Por eso es que, de acuerdo a esta filosofía, para analizar cualquier fenómeno natural o para comprender cómo están dadas los fenómenos naturales o para nosotros tratar de iniciar cualquier actividad humana, primero es necesario tener bien claro qué cosa, a qué categoría se puede ubicar, ¿verdad? Si es una categoría yin o si es una categoría yang, ¿verdad? Y por lo tanto, para saber las pautas de comportamiento, vamos a definir a qué elemento pertenece. Entonces, primero ubicamos a qué categorías pertenece, ¿cierto? Luego definimos a qué elemento pertenece para saber las pautas de qué? De comportamiento, ¿verdad? Luis, ¿te puedo interrumpir un momentico? Sí, dime. Esto viene a ser una de las bases que cuando tú vas a analizar un año, por ejemplo, el año de dragón de agua ya ello te puede ver ese tallo celeste con la rama a la que pertenece ese tronco intrínseco que tiene el dragón. Estás viendo una generación de conflicto en términos de fenómenos naturales. Por ejemplo, vamos a tener el agua yang con una tierra yang, ¿ya? Allí, por ser en la misma polaridad, hay un choque, por lo cual ya me puedo hablar de unos determinados fenómenos naturales en ese año. Sí, tenemos un tema de dominancia del agua con la tierra. Ajá. Tenemos un tema de dominancia allí. Exacto, por la dominancia, a eso me refiero. Por la dominancia, sí. Y va a haber ese otro efecto. Sí, puede traernos algunos inconvenientes relacionados. Entonces, cuando nosotros tratamos de analizar cualquier fenómeno natural,
es necesario primero, vemos a qué categoría pertenece. Me refiero el fenómeno. O sea, aquí estamos tratando, como tú lo estás planteando, Alice, de hacer una predicción. O sea, no estamos analizando ningún fenómeno ocurrido. No, estamos haciendo... Claro, por eso digo, con esto estamos nosotros, podemos analizar cualquier fenómeno natural. Lo que me estás planteando es una predicción. Sí. Entonces, para la predicción se puede aplicar los mismos fundamentos. Entonces, por eso, por ejemplo, si ocurre un tornado, podemos ver a qué categoría pertenece Yin o Yang. Luego, para saber las pautas, ¿no?, del comportamiento del tornado, podemos definir a qué elemento pertenece. Ahora, para las actividades humanas o para emprender cualquier tipo de actividad humana, también aplicamos lo mismo. Vemos a qué categoría pertenece la actividad que queremos realizar, si es Yin o Yang, y luego para ver las pautas del comportamiento de esa actividad, definimos a qué elemento pertenece. Entonces, eso te ayuda básicamente a tener muy claro cuando quieres corregir algún elemento que está faltando dentro de un mapa de 4 pilares. Claro. Por cierto, Luis, tenemos pendiente las profesiones que no nos ha dado, de acuerdo a esta teoría, a qué pertenece cada una de las profesiones por elemento. Pero, ¿qué estamos tratando ahorita? Estamos tratando de los fenómenos naturales y estamos tratando de actividades humanas, que están clasificadas primero en Yin y Yang, segundo, el tipo de comportamiento definido por el elemento al que pertenece. O sea, justamente estamos tratando el tema. Una cosa es decirles, el elemento madera tiene tal profesión asociada, y otra cosa es empezar a darles el fundamento de dónde salen todas las asociaciones. Por supuesto. Entonces, pero ya te conoces, estoy atorada. Entonces aquí estamos dando el fundamento de cómo poco a poco vamos a ir dando esas asociaciones de profesiones, de actividades relacionadas a los elementos. Entonces, y aquí ustedes van a encontrar ya la lógica del por qué algunas recomendaciones a veces que se dan en internet salen fuera de lo común, por llamarlo de alguna manera, y no logran atar, digamos, las asociaciones que tienen. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen la base para poder entender o comprender cómo esas asociaciones han llegado a darse. Aquí nuevamente vamos a repetir, primero vemos la categoría a la que pertenece y segundo, vamos a definir las pautas de comportamiento en función del elemento al que pertenece. Como consecuencia, en la antigüedad, sobre todo en el Oriente, el universo siempre fue visto como algo que sigue pautas y patrones rítmicos, armoniosos, ¿verdad? Entonces, ¿y el hombre dónde se encuentra? En medio de todos esos patrones rítmicos y de armonía. Entonces, y el hombre es un ser consciente. Por lo tanto, debe prestar atención a estos ciclos armónicos y sobre todo, imitarlos en su conducta. ¿Para qué? Para así ganar el favor de ¿qué? El favor del cielo. ¿Me dejo entender? Este hombre que está aquí, hombre sin género, o sea, englobando masculino y femenino, este hombre que está aquí, ¿verdad? ¿A qué debe prestar atención? A los ciclos armónicos, ¿cierto? Debe prestar atención a los ciclos armónicos. ¿Y qué debe hacer? Imitarlos, ¿cierto? ¿Con qué los imita? ¿Imitarlos en qué? En su conducta. ¿Me dejo entender? Cuando hace esto acá, ¿qué gana? ¿El favor de qué? El favor del cielo. ¿A eso cómo le podemos llamar? Suerte, ¿verdad? Sí. ¿Me dejé entender, Claudia? Claudia, ¿me dejé entender? Sí. Ahora sí, Alice, ¿me dejé entender? Sí. Ahora sí, más claro, Alice. Sí, cómo no. Ok. Luri, ¿me dejé entender? Perfecto, Luis. Entonces, claro, a veces solamente se tratan los 5 elementos de manera superficial,
Pero a nivel de 4 pilares, nosotros tenemos que entender que los 5 elementos tienen correspondencias con las orientaciones, con determinados colores, con determinadas notas musicales. Y nosotros, para poder determinar los fenómenos que ocurren, debemos ser muy claros al respecto. O cuando queremos nosotros básicamente emprender cualquier tipo de actividad humana, primero es necesario tener bien en claro a qué categoría pertenece, yin o yang. Y luego, para saber sus pautas de comportamiento, debemos definir a qué elemento pertenece. Es por esa razón que el hombre, al ser un ser consciente, debe prestar atención a estos ciclos armoniosos, a los ciclos armoniosos del yin y el yang, a los ciclos armoniosos de los 5 elementos, ¿verdad? Y sobre todo, imitarlos. ¿En qué? En su conducta. Y de esa manera, ¿qué logra ganar? Los favores del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿me dejé entender ahora más? Ok. Entonces, vamos ahora nosotros a ver otras asociaciones de los 5 elementos, porque es importante tenerlos claros, pero básicamente como una manera de tener claras las cosas. Pero esto es la parte fundamental aquí. Entonces, ya vimos 5 elementos y sus correspondencias. Ahora vamos a ver los 5 elementos y sus asociaciones. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Elementos y sus asociaciones, ¿ok? Entonces nosotros vamos a decir, fíjense ustedes, igualito, los 5 elementos. Yo tengo aquí elementos. Entonces aquí yo tengo ¿qué cosa? Madera. Tengo aquí fuego. Metal. Tengo aquí el agua. Ya lo tengo así. Ahora, ¿con qué están asociados los elementos? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Con colores. ¿Qué color es este? La madera, ¿qué color está asociado? Verde. Al verde. ¿El fuego a qué color está asociado? ¿La tierra a qué color está asociado? El amarillo. Al amarillo, ¿verdad? ¿El metal a qué color está asociado? El blanco. ¿Y el agua a qué color está asociado? Negro. Negro. Ahora, ese es el tema de qué? De color, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los símbolos a los que están asociados los 5 elementos? La madera está asociado al dragón. El rojo, el fuego, está asociado al fénix. La tierra está asociado ¿a quién? A lo que se conoce como caldero. Es el centro. El metal está asociado al tigre. Y el agua está asociado a la tortuga. Luego, nosotros tenemos las criaturas celestiales. Bueno,
sí tenemos que es el dragón verde, porque este es el símbolo. Luego la criatura celestial ya se conoce el dragón verde como Kinglon, está asociado al Kinglon, al dragón verde. El fénix está asociado al fénix rojo, que es el Shuke. Luego tenemos que la tierra está asociado al dragón amarillo, otros lo asocian a la serpiente. Luego tenemos que el metal está asociado al tigre blanco y el agua a la tortuga negra, básicamente también la serpiente, que es la parte de atrás. Las estaciones a las que están asociadas, ustedes ya lo saben perfectamente, ¿verdad? La madera está asociada ¿a quién? A la primavera, ¿verdad? El fuego está asociado ¿a qué? El fuego está asociado al verano. La tierra está asociado ¿a qué? Es la parte intermedia. Es la parte intermedia de cada estación. Ok. El metal está asociado ¿a qué? Al otoño, ¿verdad? Y el agua al invierno. Luego nosotros tenemos ¿qué cosa? Direcciones debe ser. Las estaciones, ok. Ahora luego tenemos los meses. ¿Cuáles son los meses asociados a la madera? El mes básicamente febrero y marzo. Febrero y marzo, ¿verdad? Básicamente es el mes asociado a él. Luego, el fuego está asociado ¿en qué meses? Al mes cuarto y al mes quinto, ¿verdad? Que vendría a ser serpiente y caballo, ¿cierto? La tierra está asociado ¿a qué mes? Al tercer mes, al sexto mes, al noveno mes y al 12º mes, ¿verdad? Que viene a ser buey, cabra, perro y dragón, ¿verdad? El otoño está asociado ¿a qué mes? 7 y 8. Y el agua está asociado a los meses 11 y 12. No, 10 y 11. Luego de esto, nosotros tenemos que ver cuáles son los climas asociados a los elementos. El clima, ya no estamos hablando de las estaciones, sino el clima. El clima asociado a la madera es el clima lluvioso. El clima asociado al fuego, ¿cuál va a ser? Caluroso. Es el clima caluroso. Luego, el clima asociado a la tierra, ventoso, viento. Luego, el clima asociado al metal, despejado. Y el clima asociado al invierno, ese sí es frío. Sí. Este sí es. No metal? Claro, despejado. Despejar. Sí. ¿No? Es como en el otoño. En cambio, el invierno, si el clima es frío, el del otoño no es tan frío, es despejar. Sí. Ahora, las direcciones, nosotros ya las sabemos también, ¿verdad? Las direcciones este, sur, el centro, el oeste y el norte. Ahora, nosotros tenemos que tener claro, ¿qué cosa? Los planetas. Se manejaban básicamente 5 planetas en la antigüedad. Entonces la madera estaba asociado a Júpiter. El fuego estaba asociado ¿a quién? A Marte, el dios de la guerra. El centro estaba asociado ¿a quién? Saturno. El metal está asociado ¿a quién? Venus. Y el agua está asociado a Mercurio.
Luego de eso tenemos que ver animales asociados a los 5 elementos. ¿Cuáles son los animales asociados a los 5 elementos? A la madera se le asocia a los animales con escamas. Al fuego se le asocia los animales alados. Luego, a la tierra se le asocia los animales desnudos. O sea, no es que no tengan ropa, son animales desnudos. Luego, al elemento metal se le asocia a los animales con pelo. Y el elemento agua se le asocia a los animales con caparazón. Luego de esto, nosotros ya empezamos a tener mayores asociaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido que se le asocia al elemento madera? La vista. ¿Cuál es el sentido que se le asocia al elemento fuego? Corazón, no sé. Sentido, sentido. Ah, sentido. Gusto. ¿Cuál es el sentido que se le asocia al elemento tierra? Tacto. ¿Cuál es el sentido que se le asocia al elemento metal? Olfato. Y al agua, el oído. Entonces, fíjense ustedes, cuando a nivel de Foncho y de estrellas volantes tienes un problema con la estrella 1 de agua, a nivel de salud, entre otras cosas, ¿qué te afecta? El oído. El oído. ¿Me dejé entender? Ya está. Ahora, expresiones. La madera está relacionada con la expresión de ¿qué? De alegría. En realidad, la madera tiene la expresión de expresiones, no... Lo otro son sensaciones, son emociones. Expresión, cuando una persona tiene la expresión de gritar, está asociado a la madera. La expresión de reír está asociado al fuego. La expresión asociada a la tierra es la de cantar. La expresión asociada al elemento metal es la de lamentarse. Y la expresión asociada al agua es la de gemir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Todo claro? Claudia, ¿alguna pregunta? Ok. Luiz, Dime, Luri. a água é o quê? Gemer? Sí, gemir. Luis, me ausento un minuto. Ok. Entonces, sabores. ¿Qué sabores podemos asociar? A la madera se le asocia el sabor ácido. Al fuego se le asocia ¿qué sabor? Amargo. A la tierra se le asocia el sabor dulce.
Al elemento metal se le asocia el sabor picante. Y al agua se le asocia el sabor salado. ¿Alguna pregunta? Ok. Ahora, órganos yang. Los órganos yang asociados a la madera es la vesícula. ¿Ok? Asociados al fuego, órganos yang, es el intestino delgado. Órganos yang asociados a la tierra es el estómago. Órganos yang asociado al metal es el intestino grueso. Órganos yang asociado al agua, vejiga. Pero también tenemos órganos yin. ¿Cuál es el órgano yin asociado a la madera? El hígado. ¿Cuál es el órgano yin asociado al fuego? Corazón. ¿Cuál es el órgano yin asociado a la tierra? Es el vaso. Vaso y páncreas. ¿Cuál es el órgano yin asociado al metal? Los pulmones. ¿Y cuál es el órgano yin asociado al agua? Riñones, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, Claudia? ¿Alguna pregunta, Luri? Essa classificação que você deu de yin e yang é o mesmo que órgãos, como é que chama na medicina chinesa, que são cheios e órgãos... Yang. Sim. Sí, nosotros tenemos correspondencias, tenemos órganos yang y tenemos órganos yin. Entonces, igual cuando son asociados a los 5 elementos, debemos saber cuáles son los órganos yang y cuáles son los órganos yin. Cuando nosotros revisamos los meridianos van a partir desde un punto de un meridiano yang hacia un meridiano yin, y del meridiano yin va a pasar al meridiano yang. Por eso tenemos que aprender a determinar cuál de esos elementos están asociados a determinados órganos. ¿Sí me dejo entender? Ok. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder determinar cuáles vienen a ser todas esas asociaciones relacionadas con los órganos. Entonces, fíjate, si nosotros graficamos el tema aquí de los órganos, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy simple. Nosotros tenemos que, por ejemplo, el meridiano del pulmón, que es un órgano yin, ¿cierto? ¿Dónde se ubica? Se ubica aquí, en la mano. A ver, yo voy a graficar la mano aquí. ¿Ok?
Entonces, si nosotros tenemos aquí la uña, entonces el meridiano del pulmón se ubica aquí. Meridiano del pulmón. Y ese meridiano del pulmón va a terminar en otro órgano, que no necesariamente es el mismo. El meridiano del pulmón básicamente va a terminar en otro lado. Si tú te fijas el meridiano del pulmón, ¿dónde empieza el meridiano del pulmón? En donde lo estamos viendo, ¿verdad? Y luego nosotros, todos esos órganos se van a ir a una parte yang que básicamente tiene muchísima relación. ¿Hacia dónde? Hacia, por ejemplo, el meridiano del intestino grueso. ¿Y dónde encontramos el meridiano del intestino grueso? Lo encontramos aquí. Por la correspondencia que tiene. Entonces, va de un lado yin a un yang, de un yin a un yang y así sucesivamente. Después de eso pasa el meridiano del pericardio, que es el que lo ubicamos aquí. Y después de eso ya pasa al meridiano del triple calentador, que está aquí. Y después de eso ya pasa, ¿a dónde? Al meridiano del corazón y al meridiano del intestino delgado. Corazón, intestino delgado, que son los inicios, y luego ya tenemos la planta de los pies, los dedos, donde también están básicamente los otros 6 meridianos adicionales. Entonces, por eso, Luri, es que nosotros tenemos correspondencias de órganos yang y órganos yin, que básicamente son 12 y que luego ya se utilizan en la medicina china al momento de determinar los meridianos. ¿Me dejo entender? Ok, gracias. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, Norma? Ok. Fíjense, todas estas asociaciones y correspondencias a los puntos cardinales y a todo esto solamente nos demuestra que en la antigüedad, en el Oriente, básicamente en China, se concebía el espacio y el tiempo como un todo coherente, ¿verdad? Es un todo coherente, espacio, tiempo. Y esto nos permite seguir todas las cosas y las secuencias para otros razonamientos, ¿verdad? Que serían como el tema de los troncos celestes y las ramas terrestres.